Vamos a hablar acerca de las características del diseño curricular por competencias. El logro de aprendizaje al cual estamos dando respuesta es realizando procesos de innovación por competencias en educación superior. ¿Cuáles son esas características propias del diseño curricular por competencias? Bueno, lo primero es que un currículum basado en competencias profesionales es aquel aplicado a la solución de problemas de manera integral, que articula los conocimientos generales, los profesionales y las experiencias en el trabajo. Entonces, un perfil profesional por competencia da solución integral a problemas, en este caso de salud, de acuerdo a cada una de las especialidades en las cuales o para las cuales se ha diseñado el perfil de egreso. Es decir, que no solo el estudiante maneja la parte técnica, integra los valores, integra las destrezas, integra los conocimientos que tiene para resolver la situación de salud a la cual va a dar respuesta. Entonces, tenemos que dentro de las características de un currículum por competencias, ese currículum por competencias toma en cuenta la forma de aprender de quienes, de los estudiantes. No dice que toma en cuenta la forma de enseñar. No, ¿por qué? Porque el currículum por competencias tiene al centro los aprendizajes de los estudiantes, o dicho de otra manera, tiene al centro al estudiantado y sus aprendizajes. Entonces toma en cuenta la forma en que ellos y ellas aprenden. Concede mayor importancia a enseñar la forma de aprender que a la asimilación de los conocimientos. Logra mayor pertinencia que en el enfoque basado en disciplinas o especialidades académicas. Permite mayor flexibilidad que los otros métodos. Es decir, si tenemos un currículum de formación por competencia, la flexibilidad es parte integral. Si no lo tenemos, tenemos que revisar y hacer el replanteamiento que corresponda. Entonces, vemos cómo decir que formamos por competencia va más allá del tema que tiene que ver con colocar, describir que el enfoque de formación es por competencias y colocar competencias. En la parte de la implementación del currículum tiene que notarse que ese currículum es por competencias, porque es flexible, porque está centrado en los estudiantes, porque es pertinente, ¿verdad? Entonces, la verdad que son todos esos elementos que tenemos que tener presentes cuando estamos diseñando un currículum. Entonces, las características de ese diseño curricular por competencias nos permite a nosotros poder visualizar que el proceso de diseño curricular tiene que ver con las condiciones generales del mundo actual, qué está pasando fuera de las fronteras de la universidad, con la emergencia de la sociedad del conocimiento, con la falta de pertinencia de la formación profesional, cuántos currículum desfasados, desactualizados, que no son pertinentes tenemos, muchos. Alumnos o estudiantes con nuevas características. No podemos pretender formar como nos formaron. Que aprendan como yo aprendo, que aprendan
como aprendimos nosotros con otros recursos, ¿verdad? En algunos casos hasta inexistentes. Y también la responsabilidad social que tiene la universidad. Entonces, estos elementos hay que tenerlos presentes. Una vez hemos puesto atención a estos elementos, hemos analizado, hemos reflexionado acerca de estos planteamientos, se requiere que empecemos con la fase de diseño o rediseño curricular. Para eso hay que comprender que ese proceso de rediseño curricular nos va a llevar a formar personas, a formar ciudadanos. El tema de la formación en el ejercicio de una ciudadanía responsable cada día es más importante, comprometida con los derechos humanos, con el medio ambiente, con la diversidad, y no solo sexual, sino de pensamiento, de la etnicidad, la diversidad cultural, ¿verdad? Es importante. Y consecuentemente nos lleva a la formación de profesionales. El diseño curricular basado en competencias es esa definición o parte de la definición del perfil profesional como referente del mundo productivo. ¿Qué hacen nuestros egresados laboralmente? Y aquí recuérdese que aunque el lineamiento institucional de la universidad dice perfil profesional, cuando se trata del perfil de egreso, debemos comprender que, o debe quedarnos claro que, el perfil profesional es esa serie de actividades, de desempeños que nuestros egresados tienen en sus campos laborales. Entonces, ese es un referente importante que debe tomarse en cuenta en el diseño de curricular por competencias. No lo podemos hacer a espaldas de esto porque estaríamos cometiendo un tremendo error, porque esto orienta las metas formativas en términos de las competencias profesionales o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que el egresado va a tener y que el sujeto combina y utiliza para resolver problemas relativos a su desempeño profesional, de acuerdo con criterios o estándares provenientes del campo laboral. Considerar que está siendo el profesional egresado de nuestras carreras en los campos laborales antes de empezar el diseño del perfil de egreso es crucial. Entonces tenemos que la adopción de una estructura modular que corresponda puntualmente a las competencias, es decir, estas competencias que integran conocimientos, habilidades y actitudes. Una competencia tiene que integrar saberes, saber hacer, saber ser, saber actuar, saber hacerlo y hacerlo bien, que la persona necesita desarrollar después de un contexto para alcanzar, desarrollar en su contexto para alcanzar un nivel de formación deseada. Debemos establecer cuál es la mínima formación deseada que aspiramos con nuestros estudiantes, es decir, este es el mínimo con el cual yo voy a promover a mis estudiantes. Es sumamente importante que lo tomemos en cuenta. También no es posible que en el diseño curricular por competencias pretendamos segregar cuando hablamos de elaborar una competencia, decir voy a hacer una competencia cognitiva, una competencia de habilidades y una competencia de actitudes. No, una competencia integra conocimientos, habilidades y destrezas. ¿Ya? Entonces, el diseño curricular por competencias debe tener criterios para la aprobación de los distintos módulos que se basan, o las asignaturas. A veces hay que tomar decisión, bueno, no a veces, siempre
El diseño curricular es una toma de decisiones permanentes para resolver asuntos relacionados a la formación de nuestros futuros profesionales. Entonces, hay que establecer criterios para la aprobación que se base efectivamente en la evaluación, en aspectos de evaluación establecidos en la norma. Y ahí es donde hay que hacer coherentes el tema de la evaluación con el tema del diseño curricular y el marco normativo institucional. Hay que tener siempre disponible, presente, a la mano, todo el marco normativo institucional de la Universidad de El Salvador para que tengamos programas de estudio con sistemas de evaluación coherentes con el marco institucional. Otra característica es que en la identificación de competencias necesarias para el desempeño profesional es un proceso en el cual se distinguen el propósito principal del sector, del campo ocupacional, la empresa u organización productiva. La identificación de las unidades de competencia de acuerdo con los objetivos a alcanzar en la función o actividad productiva y los elementos de competencia en términos de actividades o realizaciones. Es decir, que hay que definir dominios, hay que definir competencias, hay que definir subcompetencias y hay que definir logros. Y los logros nos dan la salida a las actividades. Entonces es toda una cadena de eventos, cadena de situaciones que de lo macro, es decir, del perfil, que es en el perfil donde colocamos la síntesis del perfil, los dominios, las competencias, subcompetencias, logros de aprendizaje, y que luego estas dan origen a las actividades, vienen del establecimiento de las necesidades formativas. Entonces, ese conjunto de actividades es necesaria para el desarrollo de una competencia. Una competencia no se logra por una actividad, y eso ténganlo siempre presente. Igual que un logro de aprendizaje no puede ser más compleja que una competencia, porque o el logro tiene que ser competencia y la competencia logro, o hay que ver cómo se reformula porque no está bien formulada. Así que hay que tener como esos elementos presentes. El diseño curricular entonces debe de tener un enfoque integrador respecto de todas sus dimensiones, y estas tienden a la integración de capacidades, de contenidos, de teoría y de práctica, así como de actividades y evaluación. Y debe de haber una adopción para su desarrollo de un enfoque de enseñanza-aprendizaje significativo. Es decir, el constructivismo le da sentido a la formación por competencia, porque el estudiante aprende haciendo y usted lo evalúa a través de los desempeños. Entonces es importante que no perdamos la perspectiva. En la educación basada por competencias se espera que el aprendizaje sea demostrado con resultados, que los estudiantes puedan exponer a partir de ello que saben con base al conocimiento. El estudiante sabe desarrollar un procedimiento quirúrgico porque maneja el fundamento teórico. No puede haber un procedimiento que el estudiante no estemos seguras que el estudiante para hacerlo moviliza conocimientos, moviliza valores, moviliza muchos recursos para poder hacer este desempeño. Entonces eso es importante. Cuando usted intenciona el acto educativo, lo plantee, que haya posibilidad de movilización de conocimientos, que haya posibilidad de movilizar destrezas, que haya posibilidad de movilizar el marco de valores en el cual va a desarrollar el respeto al paciente, los derechos del paciente, que lo informe. Derecho a la educación, que lo eduque de cómo prevenir infecciones. Por ejemplo, si no hace esto y esto, usted puede tener una infección
en la herida operatoria, por ejemplo. Es parte de la labor y es el derecho del usuario de tener información que le prevenga complicaciones. Entonces el estudiante, para hacer eso, no solo es importante que sepa hacer la incisión, que sepa hacer toda la parte que tiene que ver con la atención específica del procedimiento, sino que sepa, domine la parte de los conocimientos científicos que soportan ese desempeño, y que además lo maneje de manera integral. Y eso pasa porque el marco de derechos esté presente, pasa porque se reconozca el derecho del paciente a ser informado del procedimiento, que tenga educación sobre la prevención de complicación, como le decía, o de las complicaciones, que sepa cuándo le toca regresar y por qué. Es decir, todos esos elementos van. El lenguaje que se ocupa hacia comunicarse con el paciente, si es respetuoso o no, si se burla o no. Es decir, hay tantas cosas que tenemos que ver cuando hablamos de competencia y que la atención es integral. En ese sentido, también es importante que se tenga eso presente, que la educación basada en competencia, el aprendizaje efectivamente sea demostrado con los resultados, es decir, con desempeño, porque las competencias requieren evidencia, no bajo supuestos. No, usted, profesor, profesora, tiene que verificar que el desempeño está y está bien hecho. Entonces, que esos resultados o esos desempeños, ¿verdad?, reflejen habilidades, actitudes, conocimientos teóricos prácticos desarrollados por el profesional. Y aquí viene otro elemento importante, que los desempeños sean contextualizados. En el caso del área clínica, yo creo que no tienen mucho problema porque el estudiante, sus residentados, lo hacen a nivel de hospitales. Pero si usted considera dentro del plan de estudios que el estudiante de su especialidad médica va a ir a hacer trabajo en unidades de salud, tiene que tener experiencia en unidades de salud. Si no llegan, que no conocen ese contexto laboral. Para finalizar, entonces, es importante que cuando hablamos de desarrollo curricular o de hacer procesos de innovación curricular, tengamos en cuenta los elementos internos de las instituciones, como que tienen que ver con los aspectos de conocimiento, saber, saber hacer, saber ser. Los recursos emocionales, culturales, valores, recursos internos. Es decir, cuando hablamos de diseño curricular por competencias, los recursos a considerar en esta parte son estos. Los externos, esas bases de datos, las redes de expertos, materiales, los empleadores, los de las asociaciones de profesionales, el colegio médico. También hay que tener en cuenta la respuesta o la expectativa, esos desempeños, cuáles van a ser los estándares mínimos para poder acreditar a un profesional como egresado de esa especialidad médica. Y la organización, por supuesto, en el contexto profesional, la organización del trabajo, las iniciativas y la valorización de la profesión para la cual se va a formar. Es decir, que para esas características propias de el diseño curricular por competencias, no solo tiene que ver con que el estudiante memorice y haga procedimientos. Tiene que ver con valores, tiene que ver con que sepa trabajar en equipo, tiene que ver con que usted, profesor, profesora, efectivamente a través de medios objetivos y objetivizados,
garantice que ese egresado de esa profesión, usted garantiza que ha acreditado las competencias de acuerdo a los estándares que usted ha establecido. Así que es bien importante que tengamos presente eso. La referencia, y les agradezco mucho. Hasta la próxima.